Hola, muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos el día de hoy. Y después de una semana que no nos vimos, bueno, es un gusto estar con ustedes. Yo soy la doctora Marisol Martínez Reyes, soy especialista en Derecho de Daños y esto es Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos, en donde INDECAG e Indemne, del cual soy socia director de un despacho de abogados que se dedica preponderantemente a la defensa de víctimas, unimos esfuerzos para llevar a ustedes precisamente estas transmisiones y difundir lo que es el derecho de daños. Muchas gracias a todos los que se conectan en redes sociales, gracias a los que están conectados ahorita en Zoom. Veo muchas caras conocidas. Bienvenidos sean todos y buenos días. Bueno, pues vamos a iniciar el día de hoy con un tema bastante interesante y que hemos denominado el binomio víctima y responsable en el proceso de reparación del daño. Y como siempre les voy a comentar algún dato histórico relacionado con el tema. Fíjense que antes de entrar al tema, quiero señalarles que este binomio víctima y responsable ha tenido una evolución bastante interesante en torno al derecho de daños. En los primeros sistemas jurídicos, como en el Código de Hammurabi, que es del siglo XVIII, antes de nuestra era, la relación víctima y ofensor era directa y violenta. Si ustedes recuerdan la ley del talión, que hablaba de literalmente ojo por ojo y diente por diente, se tenía siempre a la víctima y al responsable de frente. Es decir, la ley del talión contempla esa función en donde se mantiene a la víctima frente a su agresor sin intermediarios y sin pedir una reparación económica. Era una reparación meramente corporal, en donde literalmente la persona que cegaba a otro tenía que responder con esa pena corporal. Entonces, más adelante, ya en Roma, con la Lex Aquila, siglos después, aparece por primera vez la idea de indemnizar. Es decir, el responsable debía pagar el valor de lo destruido y eso, digamos que es el inicio de la era de nuestro derecho con respecto a la obligación de reparar y no de castigar. Sin embargo, durante una buena parte del siglo XX ocurrió una paradoja, hace poquito nada más. La víctima quedó relegada en un segundo plano. Se centraron los procesos judiciales en enfocarse al responsable, al castigo, al tema de los seguros, a la técnica procesal en cuanto a la actividad administrativa e irregular del Estado, y esta víctima quedó relegada. Simplemente ustedes recuerden, nuestra Constitución de 1917 no aparecen los derechos de la víctima sino 75 años después. Ese derecho a la reparación del daño viene a venir mucho tiempo después, en donde se establece que la víctima tiene derecho a que se le repare del daño. Después se constitucionaliza ese derecho de reparación integral y es precisamente hasta este siglo XXI, con la ayuda de lo que son los tratados internacionales, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta importante reforma de 2011 que tuvimos en junio en materia de derecho de daños, en donde la víctima vuelve a ser el centro de la atención. ¿El centro de atención a qué? A efecto de poder pedir una reparación integral y en donde se establecen las medidas por las cuales se deba reparar el daño, que no solamente es la compensación, sino la satisfacción, la rehabilitación, medidas de no repetición, para los efectos de que nuevamente la víctima está en ese foco de atención y que sea reparada. Pues así, el tema que nos ocupa el día de hoy es ese binomio víctima y responsable en el proceso de la reparación del daño. Acuérdense que ustedes van a poder realizar
sus preguntas en el momento en que termine yo mi exposición, que va a ser aproximadamente a las 9:45, pueden levantar la mano o bien escribirlo mediante el chat para, para que podamos responder a sus inquietudes. Y bueno, ya entrando en tema que, que vamos a exponer el día de hoy, vamos a ver que en la reparación del daño no puede existir en abstracto, si bien la Ley General de Víctimas contempla las formas y mecanismos para reparar el daño y bueno, existen muchos ordenamientos legales en los cuales se descansa el principio no dañar a nadie o no dañar a alguien con la correspondiente obligación de reparar el daño si esto ocurriera. Entonces, la víctima necesita tener frente a un responsable, es decir, debe de tener identificado a la persona que causó el daño, llámese persona física, moral o Estado, para poder dirigir su reclamo y para poder ser indemnizado o reparada del daño. Esta relación de víctima responsable es una relación jurídica que nace precisamente cuando ocurre el daño. Es decir, la obligación de reparar el daño nace con el nacimiento de este. Esta relación puede ser este, desigual, puede ser conflictiva o puede ser invisibilizada. En muchos de los casos, la víctima, ¿no? Queda esperando la reparación del daño y es lo que nos encontramos día a día, una revictimización, es decir, esa victimización secundaria en la cual la víctima vuelve a ser víctima no solo por el daño que se le causó, porque ya resintió un daño. Sin embargo, más adelante en el proceso de pedir la reparación del daño, ocurre que vuelve a ser víctima, pero ahora por un sistema en el cual la reparación no llega de manera inmediata o como se establece en la Constitución y en las leyes especiales. Y bueno, reconocer esta relación jurídica entre víctima y responsable tendría que ser el primer paso para reconstruir el daño y transformarlo en una reparación. ¿Qué quiero decir con esto? Reconocer que la víctima necesita ser reparada, pero ¿por quién? ¿Hasta dónde? ¿Y a quién debe dirigir esa, ese reclamo? Pues ese es el hecho central, es la primera pauta, el primer paso que debemos agotar para poder establecer que estamos en proceso de un caso de daños y que la víctima tiene derecho a, a solicitar esa reparación. Y para que esto suceda, primero tendríamos que establecer el concepto de víctima. Es decir, para los efectos de la ley, ¿qué se entiende por víctima? ¿O quién tiene esa calidad de víctima para que ésta pueda ser reparada del daño? Y bueno, la Ley General de Víctimas nos da un concepto bastante amplio de lo que es una víctima. Por principio de cuentas nos dice que una víctima adquiere la calidad de víctima con la acreditación del daño. Y esta víctima es toda persona que sufre un menoscabo real, directo y verificable en sus derechos, bienes, integridad física, psíquica, en su proyecto de vida, como consecuencia de una acción o omisión atribuible a un tercero. Y este tercero puede ser una persona física, una persona moral o bien una autoridad, como en el caso del Estado, y que coloca precisamente a esta persona víctima en una situación de vulnerabilidad que exige precisamente la reparación. Entonces, dicho esto, vemos que la víctima ya siendo identificada porque tenemos por acreditado precisamente el daño, que ya tiene esa calidad de víctima, vamos a ver que tiene derechos constitucionales y convencionales que están potenciados precisamente en documentos de gran valía como es nuestra Constitución, artículo 20, apartado C, que tiene un desarrollo bastante importante de todos los derechos que tiene la víctima, así como las convenciones en materia de derechos humanos, como la Convención Americana.
que en su artículo 63.1 establece la obligación de reparar el daño. Entonces, vean ustedes cómo la víctima tiene hoy en día un conglomerado de derechos que deben ser respetados, pero más aún que sean respetados por parte de alguna autoridad, nosotros como abogados litigantes tenemos la obligación de conocerlos para poder llevarlos precisamente al reclamo correspondiente cuando estemos en presencia de una víctima. Y entonces, esta participación activa que el día de hoy tiene la víctima debe ser escuchada por conducto de las personas que la representamos, debe de aportar pruebas, es decir, la víctima el día de hoy ya no se quede en el banquillo esperando a que en su caso el Ministerio Público pida la reparación del daño, tiene el día de hoy una participación más activa, no solo en el proceso penal, sino en el proceso administrativo, en el proceso civil, en el proceso laboral, familiar, etcétera. Y entonces esta víctima puede aportar pruebas, puede exigir su restitución de derechos, puede exigir una compensación cuando hayan sido conculcados esos derechos. Esta participación activa realmente es un plus que el día de hoy la víctima tiene como herramienta para que pueda hacer valer sus derechos y sobre todo ser escuchada. Pero siendo honestos, ¿cuáles son los obstáculos reales que la víctima el día de hoy sigue enfrentando? En principio de cuentas, hablamos de una revictimización, ¿no? Es decir, que en el momento que la víctima se presenta a pedir la reparación del daño, existen una serie de barreras, tanto probatorias, dilaciones procesales, por las cuales la reparación del daño no llega de manera inmediata, ¿no? Tenemos procesos burocráticos por parte del Estado y resistencia por parte de las aseguradoras cuando existe un tema de reparación porque exista un seguro que pueda reparar el daño. Entonces, no todo es color de rosa en el proceso de daño, seamos honestos. Los obstáculos a vencer precisamente son la revictimización, las barreras probatorias, porque hay ocasiones que la víctima no está en posibilidad de producir la prueba porque documentos o situaciones se encuentren en poder precisamente del responsable, ocultamiento del daño, por ejemplo, procesos burocráticos por parte del Estado que hacen los procesos cada vez más largos y que de justicia próstata y expedita no tienen absolutamente nada, sobre todo cuando litigamos eh, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado, ¿no? Quienes hemos litigado, nos hemos dado cuenta que estos procesos de reparación del daño son bastante largos y que se obstaculiza mucho, sobre todo desde que la reclamación inicia en la propia autoridad, ¿no? Que te causó el daño. Entonces, se convierte como en un tipo de juez y parte, o sea, me estás reclamando y yo mismo resuelvo si es procedente o no esta reclamación. Creo yo que ahí no hay una cuestión de lógica o de imparcialidad. No he visto en mi experiencia nunca que alguna autoridad demandada en responsabilidad patrimonial del Estado diga, sí, me equivoqué, sí, hubo actividad irregular y ven y aquí está tu cheque y te lo entrego. No lo he visto en toda mi experiencia profesional. ¿Qué pasa? Bueno, después de una resolución ante la negativa de la procedencia de la reparación, tienes que ir a un juicio administrativo contencioso en el cual demandes a la autoridad la nulidad de esa resolución. Y esto es el comienzo de un proceso bastante largo. Y no se diga si el tema de la ejecución tiene que ver con partidas presupuestales, porque ahí nos detenemos todavía un poco más. O sea, sí tienes la razón, pero espérate tantito a que haya dinero para pagarte. Entonces, creo que la víctima al día de hoy encuentra todavía muchos procesos, eh, muchos desafíos, más que procesos, muchos desafíos con los cuales los litigantes nos enfrentamos día a día. Quienes representamos víctimas, realmente sabemos que existe un
todavía mucha resistencia, no tenemos una cultura de legalidad, de responsabilidad en la cual una persona asuma la responsabilidad de sus actos y diga, a ver, aseguradora, para eso te tengo, págale. A ver, asumo mi responsabilidad, vamos a verificar los daños y busquemos una mediación. El día de hoy la mediación es una herramienta fantástica para poder dirimir controversias, pero ¿quiénes la ocupamos realmente, no? ¿Quiénes vamos al proceso de mediación para los efectos de que evitar un proceso legal, ¿no? Un proceso judicial? Definitivamente no lo hemos hecho, aun y cuando sabemos que existe, aun cuando sabemos que la ley nos dota de esas herramientas para poder llegar, dicen, no, ¿para qué voy a mediar? Que me demande y al final, si tengo que pagar, pago. Pero voy a pagar hasta después de 3 o 4 años, apostando a que la víctima se desmoralice, apostando a que la víctima se canse, apostando a que la víctima diga, bueno, yo ya no quiero nada, quiero paz, ya no quiero estar en procesos legales. Y eso es lo que en muchas ocasiones pasa. Y entonces el rol probatorio de la víctima en el proceso de reparación del daño, vamos a ver que siempre, 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 todo sistema de responsabilidad civil, ya sea penal, administrativo, familiar, laboral, siempre va a ser, por principio de cuentas, la acreditación del daño. Segundo, acreditación del nexo causal. Y tercero, y muy importante, acreditar los daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Es decir, el sistema de responsabilidad civil, administrativa, penal, familiar, laboral, etcétera, siempre, siempre van a tener como efectos que la víctima acredite sus elementos. Uno, la acreditación del daño, la acreditación del nexo causal y acreditación de esa conducta, ya sea por acción o omisión, que despliega y da consecuencia al daño. Pero, ¿qué pasa con el responsable? Ya hablamos de la víctima. ¿Qué pasa con el responsable? El responsable, primero lo debemos identificar, porque es aquella persona que puede ser física, colectiva, o bien puede ser el Estado que genera una conducta ya sea de acción o de omisión, o una actividad irregular atribuida a servidores públicos que causan un daño. Es decir, necesariamente esta persona, para que pueda ser responsable, debe de realizar una acción, una omisión, o debe de encuadrarse en una actividad irregular del Estado para los efectos de la reparación del daño. Esto es cuando hablamos de responsables directos, pero también vamos a hablar en un apartado de que existe posibilidad de que una persona sea responsable aun y cuando no haya generado esta conducta. Y estamos en presencia de lo que ya conocemos y se llama responsabilidad objetiva por el uso de la cosa, por la responsabilidad solidaria que tienes con la persona que causó el daño, o bien porque así lo determina la ley. Y entonces, hablando de responsable, el responsable siempre debe reparar a la víctima, debe de aportar información, esas son sus obligaciones, debe evitar la revictimización y debe garantizar la no reparación. Pero volvemos al mundo del ser y del deber ser, ¿no? Esto es lo que debe de ser. El responsable debe de reparar ¿qué? El daño efectivamente causado, no más, no menos. La Corte ya nos ha dicho, una reparación es justa cuando no da, el responsable no repara ni menos ni más, sino lo justo, lo realmente y objetivamente acreditado en autos. Entonces, esa obligación de reparar es una de las principales y digamos la más pedida en los procesos de reparación del daño. No obstante que la reparación del daño, aun y cuando lo liguemos con una situación compensatoria, es decir, en monetario,
Existen otras medidas de reparación, como puede ser la rehabilitación, y pensamos en afectaciones físicas, emocionales, psíquicas. Rehabilitación física, la adopción o compra de prótesis, terapias psicológicas. En el caso del Estado, se piden medidas de no repetición, se piden disculpas públicas, por ejemplo, se pide algunas medidas de satisfacción que no tienen que ver con una situación económica, sino con restablecer la dignidad humana. Otra de las obligaciones por parte del responsable, pues, es aportar información, que en muchos de los casos, estas son las famosas piedritas en el camino que la parte demandada o el responsable siempre pone para que se haga más tardío, más difícil el proceso. ¿Cuántas veces nos encontramos en presencia de que existe daño, existe la posibilidad de un responsable, pero cuando identificamos al responsable sabemos que su solvencia no le va a dar para poder solventar la reparación del daño? Y entonces nos encontramos en presencia y en una investigación para poder ver si esta persona cuenta con algún seguro para que garantice la reparación del daño, o algún tipo de seguro de responsabilidad civil o de responsabilidad profesional, o algún tipo que garantice la prestación del servicio de manera adecuada y que garantice los daños si esto no se da. Y nos encontramos con la barrera de que no encontramos a la aseguradora. Sabemos que existen por la noción, porque la ley así lo establezca, porque estemos en presencia de que deba haber un seguro obligatorio, pero no encontramos quién es la empresa aseguradora para dirigir nuestro reclamo. Y es ocultamiento de la información porque, y luego vas con el responsable, oye, ¿quién es tu asegurador? No, pues no sé, porque normalmente la aseguradora representa, llega a la defensa legal y dice, tú no digas que hay póliza, tú no digas que esto, tú no digas que el otro, yo te voy a reclamar, a defender, esta es la estrategia que vamos a seguir, y si te preguntan, pues tú no sabes de seguro. Nos encontramos con ese tipo de barreras el día de hoy porque el demandado oculta información valiosa. No se diga en los casos de malpraxis médica, en donde el expediente clínico es una herramienta fundamental como prueba para el proceso, y el expediente clínico no nos lo entregan. El expediente clínico lo maquillan porque tiene todo el tiempo, la parte responsable de poner notas médicas, de decir que sí se hizo esto, de firmar con posterioridad, de poner, ¿no?, estudios clínicos que se debieron haber realizado. O sea, tienen toda la posibilidad y todas las herramientas para poder hacer un documento acorde a la norma, y te lo van a dar cuando el juez se lo requiera, o te lo van a dar cuando estés muy insistente y tengas la línea de cómo pedirlo. Y entonces es otra barrera, ¿no? El ocultamiento de información. En los casos de accidentes laborales también tenemos ese problema, en donde sucede un accidente en el centro de trabajo, pues no va a haber un testigo que nos diga cómo pasó, porque seguramente ese testigo también trabaja para la persona que pensamos es responsable, el tema de seguridad, y entonces, ¿quién va a declarar a tu favor? Son tantos obstáculos que la parte demandada puede oponer para evitar que se llegue a una reparación del daño, y lo hacen, ¿eh? Lo hacen. Yo he tenido procesos en donde efectivamente se, se hace ese tipo de conductas, pero esa es la parte mala, ¿no? Esa es la parte triste del proceso. ¿Cuál es la parte importante que nosotros como abogados debemos saber? Que todas esas conductas antiprocesales al día de hoy generan la posibilidad de un reclamo de daños punitivos. Y eso es la cereza del pastel, que hoy la Suprema Corte de Justicia ya está catalogando conductas graves, graves,
para la imposición de estas penas punitivas. Es decir, te condujiste mal, la reparación del daño no la quisiste pagar en tiempo y forma, ocultaste información, tu forma de actuar en el momento del evento fue total y gravemente desinteresada sobre los derechos o la vida o la integridad física de la víctima, pues todo eso suma para que se pueda dar lugar al pago de daños punitivos. Hoy en día, los responsables ya lo piensan un poquito, en poner esos obstáculos, porque hoy en día ya se está viendo esa conducta procesal y ya se está viendo más, está el foco reflector hacia los derechos de la víctima y sobre todo estar graduando la magnitud del daño y la conducta procesal del demandado para dar lugar a este tema de daños punitivos, que ya desde el año 2014 lo tenemos en nuestra jurisprudencia y se ha estado aplicando últimamente en contra incluso de aseguradoras, no solamente del responsable directo, sino de la aseguradora por negligencia o desinterés grave en el cumplimiento de sus obligaciones pactadas en el contrato de seguro. Entonces, como les digo, no todo es malo en el tema de los obstáculos que la parte demandada puede imponer y que hoy en día, si lo sabemos utilizar, sobre todo conocemos la norma, vamos a poder llevar a la víctima en un proceso no solamente de una reparación de su daño, sino podemos buscar la posibilidad de una condena por daños punitivos, que no va a ser parte de la reparación del daño porque es una condena ejemplar hacia la aseguradora, pero que dignifica mucho el tema de estos juicios de derecho de daños. Y bueno, eh, hablando de lo que es la responsabilidad agravada, se califica mucho hoy en día ese desinterés grave por parte del demandado en el cumplimiento de sus obligaciones, llámese Estado, llámese persona física o moral, o bien llámese persona particular. Esta desinterés grave en el cumplimiento de sus obligaciones, nosotros como abogados lo tenemos que utilizar como herramienta para poder hacerle ver al juez que desde el momento del hecho victimizante existe una conducta negligente. Y eso pesa mucho. No solamente basta narrar el tema de daños, no solamente basta identificar a la víctima y su daño y lo que necesita para ser reparada, sino debemos también hacer mención de la conducta procesal del demandado desde el momento en que ocurrió el daño. No sé si ustedes han llevado juicios civiles, supongo que sí, en donde la prueba confesional al día de hoy es una prueba en donde todo el mundo falsea la información, aun y cuando esté determinada en propios documentos que la parte demandada presentó, y existe un tema de negar todo, ¿no? No, 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 y no pasa nada, no pasa nada. La prueba confesional ha venido a ser una prueba que no aporta nada en el proceso. Lo único que aporta la posibilidad de hacer una denuncia por falsedad de declaraciones ante autoridad judicial, y eso nadie lo hace. Entonces, yo lo que hago en muchas ocasiones cuando eso pasa, cuando hay una conducta procesal del demandado de desinterés, de negación, de falsear información, yo se lo hago ver al juez en el momento de los alegatos. No le digo, señor juez, en el tema del desinterés total por parte del demandado para cumplir con su reparación del daño, y si usted está a bien determinar que existe el derecho de la víctima a ser reparada, ubique también usted la situación del demandado en razón a que desde un principio se ha comportado de esta manera, ha sido negligente, ha falseado la información, él mismo
ofrece documentos y después en su audiencia confesional declara de que no los suscribió, que no los exhibió, que no hay existencia de tales documentos. O sea, el demandado los quiere sorprender, no solamente a nosotros como parte actora, sino también a esta institución de buena fe. Y entonces empiezo a hacer un apartado especial en el cual empiezo a desglosar todas esas conductas antiprocesales en las cuales incurrió el demandado. ¿Para qué? Con el objeto de que al momento en que el juez determine que existe responsabilidad atribuible al demandado, se vayan sumando rayitas con respecto al por qué podría determinar una cuantificación mayor en el tema sobre todo de los daños extrapatrimoniales, el daño moral que no existe, que esa discrecionalidad del juez. Entonces, estos puntos son importantes, son finos, que el abogado debe de tener como un as debajo de la manga para poder incrementar las indemnizaciones. Es decir, señor juez, parte de la reparación del daño hacia la víctima es que la víctima, si hubiera obtenido su reparación del daño en el momento del hecho victimizante, no tendríamos por qué estar en este proceso. Sin embargo, la parte demandada ha sido resistente. No obstante, está obligada desde un principio por A, B, C y D. No existe posibilidad de un eximente de responsabilidad y su conducta procesal durante todo este tiempo ha sido negligente, ha sido antilegal, y ustedes ahí le ponen todos los calificativos de inadecuado. Y eso suma, en mi experiencia, ha sumado bastante para los efectos de una cuantificación en torno a los daños patrimoniales. Porque también el someter a la víctima a un proceso de 3, 4 años incide precisamente en una afectación emocional. Y hablamos de la victimización secundaria. O sea, no solamente soy víctima del daño que ya me produjo el responsable, sino también soy víctima en el proceso de pedir la reparación, porque no solo el responsable me causa el daño, sino también me pone obstáculos para que yo no obtenga la reparación y eso también incide y repercute en mi afectación emocional y es por eso que te estoy determinando, te estoy viendo, date cuenta, juez, te estoy mostrando la conducta procesal de este demandado. Hoy en día las condenas por daños punitivos cada vez son más. Antes veíamos una que otra, después de Mayan Palas vimos una que otra, pero hoy en día ya muchas sentencias tiene condena por daños punitivos, al menos en mis juicios. En el último año he obtenido 3 o 4 sentencias con daños impunitivos, precisamente argumentando esta situación de una revictimización. El daño, el hecho victimizante que fue el que te estoy pidiendo, la reparación, y aparte, todo lo que la demandada ha hecho para incumplir con esa obligación que tiene. Esto tiene que haber una sanción, tiene que ser manera de ser reparado también porque me involucró en un proceso, porque lo ha retardado y esto también me trae una afectación emocional que definitivamente debe de ser reparada, ¿no? Por esa dilación injustificada. Y si hablamos, les había comentado que a veces, al menos en materia civil, existe la posibilidad de que haya una reparación del daño por parte de una tercera persona que no es precisamente la que causó el daño. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser posible eso? Sí, existen obligados solidarios en los cuales, independientemente de que haya realizado la conducta por acción u omisión, la ley establece una responsabilidad solidaria. ¿Cuáles son estos casos? Los casos de los propietarios de los mecanismos de riesgo, los patrones con respecto a los daños causados por sus dependientes, los padres de familia respecto a sus hijos, los dueños de un animal respecto a los daños que causa eh, el dueño de la cosa que causa daño, eh, las cosas que se caen de las casas, la conducción de la energía eléctrica, la
la responsabilidad administrativa del Estado, que es objetiva y directa con respecto a los daños producidos por sus empleados o servidores públicos. Entonces, vean ustedes, hay muchas posibilidades de que exista la obligación de reparar el daño, aun y cuando el responsable directo no haya causa, aun y cuando no sea el obligado directo o esta persona no haya causado el daño. Y entonces vemos que esta responsabilidad por riesgo, que normalmente la llamamos responsabilidad objetiva, tiene que ver con el riesgo creado. Existe una teoría que se llama teoría del riesgo creado, en donde se establece claramente que quien pone a disposición un riesgo, aun y cuando sea una conducta ilícita, por ejemplo, la conducción de la energía eléctrica, reportan más beneficios que perjuicios, porque sin ello no tendríamos energía eléctrica y no nos serviríamos de todo lo que este mecanismo dota. Sin embargo, cuando hay un daño, no hay obligación de acreditar el tema de si hubo acción o omisión, sino el riesgo. Creo que hay. ¿Me ayudan con el micrófono, por favor? Gracias. Bueno, entonces la obligación de reparar precisamente recae en la persona que pone a disposición el riesgo. Lo mismo sucede en la cuestión de la utilización de vehículos de motor. Lo mismo pasa en sustancias peligrosas que por su naturaleza podrían causar daño. Entonces, aunque no haya un responsable directo o no haya una conducta de acción o omisión, o bien la actividad sea lícita, existe la obligación de reparar precisamente atendiendo a esa teoría. Lo pones a disposición, te beneficias económicamente del uso. Ah, bueno, si existe un daño, tienes que reparar. Esa es la base fundamental de esta teoría y en muchas ocasiones nos sirve para obtener información o para ser solidarios responsables del daño cuando el responsable directo o no tiene solvencia o no hay capacidad para poder dar la reparación integral del daño. ¿Qué hacemos? Nos tenemos que volver investigadores. Nos tenemos que volver personas hábiles en el sentido de identificar a quiénes son los posibles responsables que puedan hacer frente a la reparación del daño. Y podemos encontrar empresas aseguradoras, podemos encontrar filiales, podemos encontrar concesionarias, podemos encontrar seguros que operan en exceso de otro seguro. Y entonces de ahí podemos echar mano para que la víctima no se quede sin su reparación del daño. Entonces, siempre es identificar al responsable, pero no solamente al responsable directo, sino a la posibilidad de obligados solidarios o civilmente responsables para poder dirigir ese reclamo a quienes estén en posibilidad de pagar una indemnización. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, podemos tener una sentencia solamente en papel, que difícilmente pueda ser ejecutada y que al final de cuentas la víctima quede como al principio, con su daño y sin reparación, pero sí con un documento que le diga tienes razón, tienes derecho a la reparación del daño, e incluso una condena líquida en dinerario. Pero si no hay recurso, ¿cómo lo va a poder ejecutar? Si la víctima lo que necesita, pues es recuperarse, es rehabilitarse, es tener la posibilidad de tomar una terapia, de hacerse una cirugía, de recuperar en la medida de lo posible su estabilidad, tanto física como emocional que tenía antes del hecho victimizante. Y bueno, eh, si vemos que la relación jurídica surge entre la víctima y el responsable precisamente con el daño, entonces vamos a ver que este vínculo es un vínculo obligatorio. ¿Se dan cuenta cómo vamos uniendo las piezas para poder establecer
¿Cuál es la columna vertebral del sistema de reparación del daño? Pues precisamente este binomio víctima y responsable. El daño como punto de encuentro entre estas dos personas, entre la víctima y responsable, los une de una manera importante para los efectos de la reparación. Estas funciones jurídicas de lo que yo llamo el binomio víctima y responsable sirve para determinar a quién se va a demandar, a quién debe de responder. Y es lo que en muchas ocasiones también la doctrina nos habla de lo que es el criterio de imputación o factor de atribución. Es decir, esa razón suficiente por la cual yo, víctima, puedo dirigir mi demanda no solamente al causante del daño directo, sino a posibles obligados solidarios o civilmente responsables, o en el cual esta persona deba de responder por virtud de que así existe o así hay un mandato de la ley que así lo determine. Eh, Nos permite también cuantificar el daño para poder establecer en cantidad líquida qué es lo que necesita la víctima, qué es lo que refiere, qué es lo que hay que hacer para llegar a ese momento, es decir, antes del hecho victimizante, cómo estaba la víctima antes de que el hecho pasaba. Porque recuérdense, una reparación integral es precisamente dejar indemne a la víctima, y esto va a suceder solamente si a la víctima la dejamos a como estaba antes del hecho victimizante. Insisto, es difícil encontrar una reparación integral. Hoy en día les puedo decir que llevo 20 años litigando en tema de daños y creo yo no he encontrado un caso de una reparación integral, sobre todo tratándose de daños material, extrapatrimoniales. Siempre eh, el tema de la compensación es importante, sí, pero no desdibuje el daño. La víctima sigue con el daño aun y cuando pasen los años. Puede haber resiliencia, puede volver a encauzar su vida, sí, pero dejarla indemne a como estaba antes del daño es una cuestión muy difícil. Y bueno, también nos sirve establecer, saber ese binomio y haberlo identificado para organizar la prueba, para poder saber antes de entrar a un proceso qué datos de prueba, qué elementos de prueba tengo, cuáles están a mi disposición y cuáles tengo que producir. Es decir, cuáles no tengo en mi posibilidad para empezar a buscar la manera de conseguirlos. Y sobre todo para individualizar obligaciones. Había hablado yo de que en muchas ocasiones estamos buscando una empresa aseguradora que haga frente al tema de reparación. Pero recuerden ustedes que el tener un contrato de seguro no libera al responsable de sus obligaciones. Es decir, el contrato de seguro no lo va a liberar de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil ahí está y siempre va a estar en contra del responsable. La empresa aseguradora solamente viene a pagar por el asegurado hasta el límite de la suma asegurada, no lo exime de su responsabilidad. Esto es importante porque nosotros pensamos o tenemos la falsa de creencia que la aseguradora se subroga en la responsabilidad civil. Eso no pasa. Se subroga en el pago hasta cierto límite, pero no en la responsabilidad, lo cual nos deja la puerta abierta de que si la empresa aseguradora cubrió al menos hasta el límite de la suma asegurada, no lo va a liberar de responsabilidad y ahí ese remanente lo podemos ejecutar en contra de los responsables. Y esto sucede mucho cuando tenemos empresas que son condenadas por responsabilidad civil y entonces ellos dicen, pues ahí está mi suma asegurada, para eso contraté mi seguro, yo ya me libero de responsabilidad. Y los abogados dejan de ejecutar el remanente en contra de esta empresa porque la empresa aseguradora paga hasta el límite de la suma asegurada.
Entonces, esto, recuérdenlo bien, la aseguradora no se subroga en la responsabilidad, se subroga en el pago hasta el límite de su suma asegurada, que es una cuestión completamente diferente y lo que nos deja una apertura para poder ejecutar, si es que no fuera cubierta por la aseguradora, un remanente. Y por eso es importante individualizar las obligaciones, porque individualizas la obligación de la aseguradora y individualizas la responsabilidad que tiene el agente responsable, el demandado, o reo, o como lo quieras llamar, dependiendo del juicio en el cual te encuentres. Y entonces, eh, vamos a hablar precisamente ya para poder ir concluyendo que esta este binomio víctima y responsable en el derecho de daños tiene que ver con aspectos muy importantes en el ámbito procesal, como es la legitimación activa y pasiva. ¿Y de qué les estoy hablando? Si nosotros no identificamos precisamente a la víctima, ya sea como víctima o directa o indirecta, podemos caer en el problema de la falta de un aspecto procesal, de un presupuesto procesal que la ley nos exige acreditar para que sea procedente la acción. Y tenemos que saber si la víctima es víctima y si ella tiene legitimación. Al poderla identificar y saber que si tiene legitimación, ya sea como víctima directa o indirecta, entonces estamos hablando de que ya saltamos el checklist de uno de los elementos de procedencia, un presupuesto procesal, que es la legitimación de quien reclama. Es decir, que a esa persona le asiste el derecho subjetivo para venir a pedir a un tribunal que se le sea reconocido un derecho. Y lo mismo pasa con la parte demandada, o en el caso de otro juicio, ya sea administrativo, familiar, penal. Identificar al responsable para poder establecer la legitimación pasiva también es un tema muy importante, porque como ya dije, no solamente el responsable directo es el causante del daño, el que va a juicio, sino podemos enderezar la demanda también en contra de personas que son solidariamente responsables con este responsable directo o bien civilmente responsables o bien derivado del contrato de seguro, por ejemplo, de lo pactado, por ejemplo, aseguradoras. Entonces, si identificamos al responsable, podemos atribuir una legitimación pasiva y de esta manera también pasar el checklist de que este presupuesto procesal se tiene por cumplido. ¿Y dónde encontramos quién tiene ese derecho o ese deber de responder? En la ley, en la jurisprudencia. Porque el derecho de daño se construye en los últimos años a través de los precedentes, de los casos que llevamos a los tribunales y los cuales nos establece quiénes son obligados a responder del daño. Porque recuerden, el fin principal siempre, siempre es que la víctima quede indemne, es decir, sin daño. Pues compañeros, eh, ya estoy sobre la hora. Siempre me tardo un montón porque me encanta platicar sobre estos temas, pero la idea principal, precisamente antes de pasar a las preguntas que tengan ustedes, es que ustedes tengan un panorama de lo que hoy en día es el derecho de daños. Estos temas que yo elijo para poderlos presentar ante ustedes es con el objeto de que ustedes se interesen por la materia. Es un nicho de oportunidad. Hoy en día, INDECAG, estamos aperturando precisamente la maestría en Derecho de Daños y la especialidad en Responsabilidad Civil. Y vamos a estar abriendo grupos de manera importante durante el año. Acabamos de abrir uno de responsabilidad civil que inició en octubre y también de, de la
maestría en Derecho de Daños. Entonces, están pendientes ustedes de las promociones que les vamos a ofertar. Vamos a abrir también talleres de litigación en materia de reparación del daño. Y este espacio es para ustedes, para que ustedes digan, bueno, ¿qué es esto de derecho de daños? ¿Cómo lo puedo aplicar si yo soy abogado penalista? ¿Cómo lo puedo aplicar si soy abogado civilista? Bueno, el derecho de daños permea en todas las ramas del derecho, y si ustedes van a la maestría en derecho de daños, precisamente se ven todas las materias, no es solamente enfocado a un tema de derecho civil o penal. En la especialidad, como es especialidad en responsabilidad civil, bueno, ahí sí tenemos enfocado directamente al tema del derecho civil, pero en la maestría en derecho de daños abordamos todas las especializaciones en todas las ramas del derecho, obviamente. Entonces, bueno, y ya nada más para concluir, déjenme comentarles que seguimos dando asesoría gratuita por parte de Indemne, que es el despacho que yo represento, a todas aquellas víctimas que fueron afectadas con motivo de la explosión en Iztapalapa. Ustedes me pueden contactar en estos números. Ahí están mis números de teléfono, ahí está mi correo electrónico para poder recibir asesoría totalmente gratuita. Me pueden encontrar en redes sociales para también consulta, para colitigar asuntos en tema de derecho de daños. Si ustedes se interesan, con mucho gusto estamos para atenderlos, y esperamos que podamos llegar a muchas víctimas que estén necesitando de asesoría legal y representación legal en tema de daños, porque es un tema muy especializado que requiere una técnica especializada para poder llegar a la reparación integral del daño. También quiero comentarles que voy a, estamos publicitando mi libro, El Derecho de Daños en México, tomo uno, parte general, para quienes estén interesados en aprender un poquito más sobre este tema. Este libro yo lo escribí precisamente pensando en los temas de la maestría y de la especialidad. Es como un ABC de lo que es el derecho de daños, cómo inicia, hablo de derechos humanos, hago una trayectoria general de las épocas de la jurisprudencia en el tema de la reparación integral del daño hasta la 11ª de esta época, porque se publicó el año pasado, en abril del año pasado. Entonces me quedé hasta la 11ª época, pero bueno, realmente es un libro que les va a dotar de conocimiento general en tema del derecho de daños, y de ahí ustedes pues ya pueden optar por ir a la maestría, ir a la especialización, o bien incursionar, ¿no? A abrir su competencia en el tema de la reparación del daño. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a dar paso a las preguntas. Que veo una manita levantada, Carlos. ¿Te escucho? ¿Se le pueden habilitar su micrófono? Eh, gracias, doctora Marisol, muy amable. Pues excelente su plática. Se le extrañó la semana pasada. Yo tengo ya algunos meses dentro de estas sesiones, ¿no? Que han sido pues de muchas enseñanzas y aprendizaje para su servidor. Yo estoy aquí en Sonora, específicamente en Hermosillo. Ya ve la tragedia que ocurrió aquí del caso Waldos el día 1 de noviembre, ¿no? De este año, está muy reciente. El lunes el propio INDECAF dio una plática sobre el famoso caso Waldos, muy interesante. Creo que desde mi punto de vista faltó que hubiera estado usted presente para que diera sus comentarios, consejos desde un enfoque del derecho de daños, desde el ámbito civil, ¿no? Como usted es especialista. Mi pregunta es, doctora Marisol, usted que, por lo que nos ha dicho, está involucrada en el caso de la explosión de la pipa de Iztapalapa,
¿Cuál ha sido el comportamiento, la forma de conducirse para reparar, hacer una reparación integral de los daños de la empresa involucrada, de la empresa responsable, así como de las aseguradoras? ¿Qué nos pudiera comentar al respecto? Con un sentido de ver si a raíz del comportamiento que han tenido, pues a ver si se pudiera generar una conducta ahí dañina, generadora de un posible daño punitivo, ¿no? Y agradezco puntualmente sus amables respuestas. Gracias y saludos para toda la comunidad. Sí, eh, mira, como siempre y como sucede aquí en México, siempre hay resistencia por parte de los demandados. Ha habido ayudas económicas que no tienen nada que ver con una indemnización. La ayuda económica que ha aportado el gobierno no tiene nada que ver con la indemnización de la reparación. Aquí la empresa es la responsable, las empresas aseguradoras que están involucradas son las que deben hacer frente. Sin embargo, se está colgando, ¿no? De supuestos ayudas económicas que se han brindado. Sí, estamos representando algunos asuntos en el tema. Estamos todavía al inicio, estamos viendo la posibilidad de una negociación, como les dije, la cuestión de la mediación es importante sobre todo los casos donde las víctimas tienen necesidad extremas, ¿no? De una operación, de una cirugía, construcción de sus cicatrices que quedaron, etcétera. Hay resistencia, te puedo decir eso. Sin embargo, pues vamos encaminando, ¿no? Las estrategias precisamente a lo que les decía, establecer esa gravedad, esa conducta desinteresada, sobre todo por la vida y la dignidad de las personas, no obstante que fue un caso mediático, todavía no existe a la fecha una reparación hacia las víctimas, integral. O sea, ya cuánto tiempo pasó y no hay una reparación integral. Entonces, eso implica que más adelante podamos hacer valer daños punitivos, por supuesto, y lo vamos a hacer. Claro que sí. Este, Israel, te escucho. Si le pueden habilitar el micrófono. Ya, muchas gracias, doctora, qué amable. Buenos Gracias. días y buenos días a los compañeros que están conectados. Primeramente, son dos preguntas. Una va encaminada al tema que tocó el compañero Carlos por cuanto hace a lo que refiere del caso de la Ciudad de México, de la explosión. Ahí no hay responsabilidad del Estado, esto tomando en consideración que circularon videos en donde la pipa se advierte que no va a gran velocidad, aunado a que es una curva, y algunos testigos dicen que ahí había muchos baches. Entonces, ¿no hay responsabilidad del Estado ahí por negligencia de no tener bien sus carreteras? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta va encaminada a lo que usted refirió hace un rato de las aseguradoras, que dicho sea de paso, es un problema poder obtener una reparación del daño en materia penal por cuanto hace a las aseguradoras. Casi siempre lo que refieren es, vámonos a juicio, yo te promuevo perdón, primero el recurso que marca el Código Nacional, que es la apelación, y si la perdemos, te promuevo el juicio de amparo, y si no, pues ya vemos. Pero en delitos, en tratándose de delitos culposos cometidos por hechos de tránsito, el código es claro, ¿no? Y refiere que en delitos culposos se puede ir a un mecanismo alternativo de solución al conflicto. Pero las aseguradoras obstaculizan mucho ese mecanismo por no querer pagar, porque casi siempre se quieren ir a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 502, que son 5,000 días de salario mínimo, y no quieren dar más porque dicen que ellos nada más le autorizan eso. Sin embargo, en una reparación integral, cuando te ofrecen dictámenes, diversos dictámenes para hacer la reparación integral, las aseguradoras refieren que no, que ellos no pueden dar más. Mi pregunta va aquí encaminada a lo siguiente. ¿Considera usted que se debe de legislar por cuanto hace
a que tenga una responsabilidad la aseguradora por no cumplir con esa póliza? Porque, ejemplo, la póliza marca 4 millones en responsabilidad para daños a terceros y ellos nada más quieren dar 1.200.000 pesos, que es lo que según ellos pueden pagar de más. ¿Considera que se debe de legislar en ese sentido para que tenga una responsabilidad mayor la aseguradora o no es necesario? Mira, con respecto a la primera pregunta de la pipa de Iztapalapa, esto va a depender de si el Estado o no es responsable de los dictámenes periciales, que se establezca la causalidad del hecho. Eh, los peritos intervienen precisamente, tanto el perito de criminalística de campo como de hechos de tránsito, para establecer la mecánica y a qué es atribuible el evento, a qué fue lo que pasó para que se diera que el vehículo volcó y explotara. Entonces, ese es tema de periciales. Hasta en tanto se determine cuáles fueron las causas, se pueden deslindar responsabilidades. Se puede decir, bueno, es que sí, el bache fue fundamental para los efectos de que se produjera el daño. Si no hubiera existido el bache, o sea, la pregunta a contestar es, si no hubiera existido el bache, aún así hubiera pasado el evento. Entonces, si la respuesta es sí, pues no hay responsabilidad del Estado. Si la respuesta es no, probablemente sí. Entonces, depende mucho de la pericial, que en estos momentos todavía no está definida, ¿no? Y con respecto a tu segunda pregunta, ciertamente que si se debe de legislar, yo creo que no es necesario, porque el que la aseguradora no pague o te quiera pagar solamente un peso de los 4 que tiene en su suma asegurada, ya depende de la estrategia del abogado, de lo hábil que seas para poder cumplir con la cobertura total. Es decir, me explico. eh, Tu reparación del daño no puede estar fijada con un tope, una tarifa. Eso la Corte ya lo estableció, que los 5.000 días por muerte es un referente mínimo que no debe de ser tomado como regla, porque si tú acreditas un daño mayor a esos 5.000 días, te tienen que pagar sí o sí el daño, no los 5.000 días, porque es restrictivo, sin decir, porque la Ley Federal del Trabajo dice que 5.000 días por muerte, te pago únicamente eso es restrictivo al derecho a la reparación integral. La reparación integral es general, atiende a todos los aspectos. ¿Qué debes de hacer como abogado para que no te pongan los 5.000 días? Acreditar el daño efectivamente sufrido. O sea, esos 5.000 días no son suficientes. ¿Y por qué no son suficientes? Porque me quedé viuda, porque tengo 3 hijitos, porque no tengo un empleo, porque era el sostén de mi familia, porque la persona que falleció era el pilar económico y porque mis hijos tienen 3, 5 y 8 años y necesitan alimentación, vestido, cuidado. Y esos 5.000 días, el salario mínimo no me van a alcanzar ni para un año, ¿no? Pensémoslo así. Entonces, debes de acreditar la magnitud y la entidad del daño para que el juez vea en esencia lo que la víctima necesita. Debes de poner a la víctima en ese foco de atención al juez, para que el juez vea a la víctima en un antes del hecho victimizante y un después. ¿Quién era esa víctima antes? Pues tenía marido, ese marido la proveía, la mantenía, etcétera. Ahora, ¿quién es? Pues es una mujer que por su edad ya no se puede reincorporar al área. Te estoy inventando una historia, para poder ejemplificar. Ahora esta mujer es una mujer, viuda, sin una posibilidad de reincorporarse a su vida laboral porque, no sé, tiene 45 años, porque no tiene una profesión, porque tiene que cuidar a sus hijos, porque en el caso de que no los cuide, tiene que buscar a alguien que los cuide y eso repercute una cantidad económica que tiene que erogar, porque tiene que pagar la renta del alquiler de la casa en la que vive, etcétera. Eso es lo que tú le tienes que mostrar al juez. O sea, le tienes que presentar a la víctima con nombre y apellido para que el juez deje de mirar los 5.000 días de salario mínimo. No sé si me explico. Entonces, esa es la función del abogado, presentar a la víctima
tal cual, para que vea la entidad de ese daño y entonces cuantifiquen una cantidad mayor. Que la aseguradora tiene 4 pesos y nada más te quiere dar 1 peso, pues yo voy por los 4. Ya después, si todavía no es suficiente para reparar el daño, pues voy a buscar a un obligado solidario o a un civilmente responsable. Entonces, la labor del abogado es de investigación en el tema de derecho de daños. Y además de investigación, mostrarle al juez y presentarle a la víctima tal cual, para que dejen de pensar los jueces en reparaciones restrictivas, para que deje de pensar en que la Ley Federal del Trabajo y sus 5.000 días de salario mínimo es lo que debe de dictaminar para una reparación. Hay que enseñarles a los jueces que la reparación del daño no debe de tener topes ni tarifas. No puede haber buenos jueces si no hay buenos abogados. Entonces, enseñémosles a los jueces quién es tu víctima y qué es lo que necesita para que él juzgue con elementos objetivos. ¿Va? Pedro, te escucho, te escucho, te escucho. Ahí me escuchas que no me podían activar el audio, pero creo que ya. Ya Pues estás. gracias, doctora, como siempre, y aquí molestándole en unas tantas charlas que comparte. Recordará que hace unas 3 charlas yo comenté un tema respecto a reparación del daño en materia penal. Esto viene a colación a lo que vengo escuchando de manera atinada de usted, como siempre, y tomo algunos comentarios de los abogados de antes. ¿En qué sentido? Eh, Efectivamente, a mí me queda claro que las aseguradoras lo que menos quieren es perder. Pero aquí es lamentable, como yo se lo dije, ya me ocurrió. Ya estamos ya en la etapa ya de que liberen la reparación del daño, aunque yo considero que pudo ser mayor. Aquí, pues, el tema fue la víctima que ya no quiso continuar, más allá de todos los precedentes que hemos escuchado, el caso Maya Alas. Y sin embargo, a mí lo que se me hace todavía hasta este momento increíble que ya he buscado tanto en el código, en la ley orgánica del Poder Judicial, se me hace increíble que un juez, cuando uno en audiencia solicita el auxilio judicial a efecto de que pueda solicitar, ejemplo, yo le solicitaba que como dato medio de prueba, la fiscalía le pidiera a la aseguradora que nos diera copia autentificada, la cuantificación por la reparación del daño en lo que son daños materiales y demás. El juez lo negó. Lo comenté aquí en una charla con usted, lo negó así literal. Yo le hice ver todo lo que he aprendido en estas charlas con usted. Simplemente lo negó el juez. Dijo que él no podía, no podía invadir, vamos a decirlo, de ese tema de esa esfera, ¿no? Que no podía solicitarle a la persona moral que mostrara eso. Y el Ministerio Público, pues menos lo hizo porque en todo el acompañamiento, pues nunca lo hizo. Entonces, aquí solamente lo dejo como precedente, porque también es bien cierto que, usted bien dice, son 4 pesos, si ellos cuidan sus 4 pesos y nada más quieren pagar 1 peso, pues en la práctica puedo decir que sí es muy complicado llegar a una reparación, aún cuentes con en ese nexo de causalidad, aún cuentes con los elementos objetivos de acreditar la cuestión del daño, cuando se rompe un proyecto de vida. Lo más increíble ahora, tanto con los nuevos juzgadores que ya estaban, traen una sobrecarga de trabajo. Veo que en las audiencias, sobre todo en las penales, antes de entrar a etapa de juicio, pues ni siquiera hacen esa labor, que es una obligación que lo establece. Decía el juez de control, bajo el principio de la obligatoriedad, que yo no puedo obligar a la aseguradora que muestre hasta cuánto es la cuantificación para. Entonces, mi pregunta será encaminada, he buscado antecedentes, precedentes, si existe algún registro, sobre todo de la Suprema Corte, a efecto de poder, pues, hacerle ver al juez que él también tiene la obligación de tutelar ese derecho humano a una reparación del daño integral, doctora. No sé si existe algún registro, algún antecedente, más allá del caso Mayapala, que se pueda concatenar o vincular a efecto de una buena reparación. Le agradezco. Sí, Pedro, artículo primero, apartado tercero de la Constitución. El juez
como garante de los derechos fundamentales, en este caso concreto de la víctima, tiene que velar precisamente y garantizar esa reparación. ¿Y cómo lo voy a garantizar si ya te estoy diciendo que existe una póliza de seguro? Pues la vas a garantizar la reparación. El contrato seguro es una garantía de reparación del daño, veámoslo así. Nosotros vemos a la aseguradora como malo, 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 no quieren pagar y todo, pero seamos honestos, cuando nos llega un caso de daños, lo primero que es, hay seguro, porque es garantía de pago. O sea, una empresa aseguradora con una póliza vigente es garantía de pago, es garantía de que la víctima no se va a quedar llorando en la banqueta asumiendo su daño. Porque puede pasar todo, puede pasar que a lo mejor tienes una empresa aparentemente solvente y cuando vas a ejecutar, resulta que ya desapareció. El reo o el procesado o la insolvente, ¿no? ¿Qué le vas a embargar? ¿Sueldos? A lo mejor ni siquiera están acreditados. Entonces, cuando eso no pasa con las aseguradoras, a menos que exista una exclusión en la póliza o que la prima no esté vigente, o etcétera. Pero si la póliza está vigente y está actualizado el riesgo amparado en esa póliza, es garantía de pago. Y entonces el juez debe de velar porque esa garantía de pago no se esfume. Es una obligación constitucional. Lo que yo te recomendaría es impugnar esas determinaciones, o sea, provocar que se pronuncie en un acuerdo, o sea, que te lo diga por escrito, no que te lo diga nada más de viva voz o en audiencia, o sea, provocar esa resistencia y entonces impugnar esa determinación y decirle, a ver, el juez está obligado por el artículo primero a garantizar los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. La reparación del daño hacia la víctima es un derecho fundamental. Luego, entonces, su obligación es garante, o sea, es decir, yo, Estado, estoy obligado a vigilar que este derecho a la reparación del daño esté garantizado, esté permeado, esté cubierto. Y entonces, con esta determinación, cuando tú me lo niegas, esta petición, tú no estás garantizando nada, tú estás alentando a que un responsable de la reparación del daño, que con motivo de su póliza de seguro puede pagar, estás dejando que se vaya, estás alentando a conductas desleales de las aseguradoras que, dicho sea de paso, nunca quieren pagar y eso no es nada nuevo. Entonces tú, juez, te estás convirtiendo en esa revictimización secundaria, porque te estoy pidiendo en el proceso que garantices ese derecho y no estás fungiendo como lo que debes de ser, garante de mis derechos fundamentales. Y esto llega a un juez de distrito, te lo van a conceder. No te estoy pidiendo nada fuera de lo normal, te estoy pidiendo una garantía para mi pago. Es un derecho constitucional. Yo lo haría valer, si ya te dijeron que no, hay que impugnar las resoluciones. O sea, lo que dice el juez muchas veces es equivocado y no lo tienes que consentir. Por eso tenemos instancias y recursos para que esas resoluciones sean revisadas y que hagas valer tus argumentos. Pero para hacer valer tus argumentos debes de saber cuáles son los derechos de las víctimas y sobre todo yo me apoyaría en ese artículo primero constitucional que tuvo reformas súper importantes y que a veces, muchas veces están ahí y no las observamos. Hay que desarrollarlo e ir en impugnación para poderlo hacer valer. Adelante, Daniel, te escuchamos. Bueno, una pregunta en el chat dice, buenos días, de acuerdo a la ponencia de la doctora, en un caso concreto debemos demandar tanto al responsable como a la aseguradora. Martín, sí, siempre. Es lo que yo hago, porque como ya les expliqué ahorita, una aseguradora es garantía, porque la aseguradora no puede decir, soy insolvente y no puedo pagar. La póliza de seguro al menos tiene una reserva técnica por lo que cubre. O sea, como en el caso de 4 pesos, tiene una reserva técnica de 4 pesos. Entonces, al menos esos 4 pesos van a ser para tu víctima. Y si no, ejecutas la reserva técnica.
sea, también hay casos que hay que constituir reservas técnicas previos al juicio para que esa reserva técnica, en el momento de que sea declarada la responsable, el asegurado, la aseguradora deba de pagar, pues hagas uso de esa reserva técnica. Eso es importante. Ahora sí, Daniel, adelante. Si le habilitan a Daniel su micrófono, por favor. Sí, le estoy enviando la solicitud, pero no lo prende. Bueno, Daniel, tienes que prender tu micrófono para que te podamos escuchar, por favor. Ya estás habilitado. Bueno, seguimos con las preguntas del chat en lo que Maestra, Daniel. perdón, ya estoy listo. Adelante. Listo, Mire, Daniel. seré breve, es que hago una presentación de un libro y vengo manejando. Derecho Hebreo, Instrucciones del Antiguo Derecho Hebreo. Doctor Samuel Gómez Leo. Una pregunta muy breve, maestra. ¿Cómo se llama? ¿Qué edificio es? ¿No le dijeron? 9D, creo. Está bien frente a la facultad. Hay un Mire, micrófono tengo una pregunta muy abierto, por breve. favor. Es en relación cuando El licenciado Daniel tiene mucho ruido exterior. Me parece que estaba en la UNAM o así. Ah, creo ya se salió. Ya se salió. Bueno, si nos quieres escribir, Daniel, con todo gusto leemos tu pregunta en el chat. Bueno, nos preguntan el libro de Derecho de Daños, ¿dónde se adquiere? Ya les pusieron la liga para que lo puedan adquirir. Se adquiere en INDECAG y si no están en la Ciudad de México, se les cobra el gasto de envío y les puede llegar a cualquier lugar de la República. En el caso de que estén aquí en Ciudad de México, lo pagan y pueden ir a recogerlo en sede de INDECAG o si les queda también sede en esa, también pueden hacerlo. Este, daños punitivos, una vez impuestos, ¿a quién le corresponde? ¿A la víctima? Fíjate que esa pregunta es una preguntota, porque al ser una condena ejemplar, la gente dice, pues no es parte de la reparación del daño, ¿no? Es un castigo ejemplar, ¿a quién le corresponde? Existen muchas posturas. En México va la víctima. Es la primera respuesta que les puedo dar, pero de acuerdo al desarrollo jurisprudencial y doctrinal y hacemos derecho comparado, en otros países dicen, no, es que no debe de ir a la víctima, porque la víctima no lo debe de recibir porque a la víctima ya se le reparó el daño y esto es excesivo, una condena ejemplar no va a la reparación del daño, se está enriqueciendo a la víctima y eso está prohibido, ¿no? Entonces, dicen, debe de ir a un fondo de reparaciones. Esto no es en México, ¿eh? Estoy hablando de derecho comparado. Debe haber un fondo de reparaciones para que cuando la víctima no pueda pagar, o sea, no pueda obtener la reparación del daño, pues se tome de ahí y se le dé una parte de reparación del daño. Entonces, otros dicen, no, pues no debe de ir ni al fondo de reparaciones ni a la víctima, debe de ir al Estado. Entonces, hoy en México todas las condenas por daños punitivos van hacia la víctima. ¿Y por qué? La justificación que nos da la Suprema Corte de Justicia es que los daños punitivos se encuentran en el artículo 1916, porque bueno, pasaron lo de los daños punitivos, dijeron los que estaban en contra de la imposición de este tipo de daños decían, ¿y dónde están? ¿Dónde está el fundamento y la motivación para que apliques daños punitivos? Y en México no existen los daños punitivos. Incluso las condenas ejemplares y todo eso está prohibidas, ¿no? Porque no se trata de enriquecer a la víctima. Entonces, la Suprema Corte dijo en una tesis aislada, pues los daños punitivos están en el 1916, que habla sobre la reparación del daño en el aspecto extrapatrimonial. Y bueno, no dijo más, ahí se quedó. Y entonces, hoy en día los daños punitivos van al bolsillo de la víctima, sí. No sabemos si más adelante cambie esta situación, pero hoy en día aplica de esa manera. Dice...
una de las piedras angulares del sistema acusatorio es la reparación del daño. Sí, Carlos, ya lo habíamos platicado. Mira, yo dejé litigar reparación del daño en el ámbito penal porque me topé con eso, definitivamente. Encontré una brecha para los efectos de sí buscar la reparación del daño en la instancia civil. No obstante, sea de naturaleza penal, el tema que nazca en la vía penal, el hecho, hay ocasiones de que lo podemos llevar en paralelo en la vía civil. Eso es lo que me ha dado resultado. Pero, pero bueno, es un tip que les doy, ¿no? Algunos dicen, no, yo qué voy a hacer en la vía civil si yo no soy civilista, ¿no? Yo soy penalista y aquí me quedo. Pues precisamente en la maestría y en la especialidad que INDECAJ está ofertando para ustedes, pues los vamos a enseñar a cómo ir en paralelo con el tema de la reparación del daño cuando topas con un sistema que está acostumbrado a determinar solamente la sanción del responsable, donde el eje rector pues es el acusado, el demostrar los elementos del tipo penal, etcétera, etcétera. Y entonces la víctima se queda esperando y esperando y esperando y ya cuando le toca decir, ah, oh, sí, cierto, víctima, te toca tu reparación del daño. Eh, ¿Qué crees? No tengo elementos para determinar. Te mando a ejecución de sentencia. Tienes razón, pero y es otro proceso, es un incidente que va a tener todas las instancias. Y entonces la víctima sigue siendo eh, invisibilizada. Y como yo ya no estoy dispuesta a seguir con lo mismo, entonces busqué otras aperturas y la encontré en la vía civil, independientemente de que se esté llevando la vía penal. Yo ejecuto la vía civil, me especialicé en la vía civil y hoy en día les puedo decir que a veces la instancia penal ya ni siquiera la atiendo. O sea, obtengo lo que necesito de ahí, que pueden ser copias certificadas, dictámenes, le hago a mi víctima, la canalizo para que no me cueste los dictámenes periciales, la certificación de lesiones, el dictamen en hechos de criminalística, mecánica, o sea, todo lo que necesito que la fiscalía tiene todos esos elementos, pues sí hago diligencias de investigación, sí pido diligencias de investigación para que el juez valore a mi víctima, canalice, haga un dictamen en este sentido. Y ya cuando tengo una carpeta integrada, no para que se judicialice, sino para que lo saque yo de ahí y me lo lleve a una instancia donde sí haya posibilidad de que el juez determine una cuantificación más acorde al tema a su daño de la víctima. Eso es lo que yo hago. Este, Se está alentando la impunidad, sí, pero eso depende de nosotros, abogados. Depende mucho de nosotros. Crear precedentes, hacer que esto no siga pasando. Como por ejemplo en materia penal, bueno, no tampoco, como 2 años, sobre los acuerdos reparatorios. Antes un acuerdo reparatorio o el otorgamiento de un perdón era así como que ya, me libré de toda responsabilidad, ¿no? Y entre el Ministerio Público y las aseguradoras hacían sus vínculos para lograr obtener el perdón del ofendido o de la víctima o hoy en día buscar un acuerdo reparatorio. Eso ya no es un eximente de responsabilidad, ¿eh? Ya no es cosa juzgada ni nada por el estilo. Hoy en día la jurisprudencia, gracias a casos que han llegado ante la Suprema Corte, han dicho, si tú juez no vigilaste que esta reparación sea íntegra, la la víctima puede instar en una vía civil aún y cuando haya un acuerdo, perdón, para pedir un complemento. Eso no existía hace 10, 15 años. O sea, era imposible. Hoy en día ya lo tenemos. Entonces, por eso les digo, la jurisprudencia la hacemos nosotros, abogados. Entonces, si tenemos mucha impunidad en tema de la reparación del daño, hay que ejercitar las vías adecuadas para hacer precedentes y para que estos precedentes nos ayuden a todos, sobre todo los que representamos víctimas, ¿no?
Este, dice el hecho, de hecho, esa fue la parte de la argumentación, doctora. Sí, increíble. Sí, te creo todo. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta, Ale, en redes sociales? Si no, para ir concluyendo. No, nada más tenemos en redes sociales que saludos y que gracias por compartir su conocimiento. Gracias. Ah, también el señor Genaro de los libros de afuera del tribunal, también ahí lo pueden conseguir, afuera de lo que antes era arrendamiento, al lado del estacionamiento, no sé si ubican a un señor que vende, aparte de libros, muchas cuestiones de cuadros y estatuillas y cosas antiguas. Ese es el señor Genaro. El señor Genaro también tiene mi libro y ahí también lo pueden conseguir. Ajá. Llevo 5 años en un juicio ante el Tribunal Fiscal. Sí, se volvió a diferir. Sí, pues el juicio de responsabilidad, patrimonial del Estado, litigar contra el Estado, algo que no se pueda. Claro que se puede. Y en mi opinión, casi todos los juicios los pierden. Porque cuando tenemos un caso de responsabilidad, realmente es evidente la actividad irregular del Estado. O sea, no vas a demandar al Estado, bueno, en mi concepto, sabiendo que los juicios son tan largos, sin una causa sólida. Si yo voy, son pocos los que tomo, pero si yo voy contra el Estado es porque tengo una causa sólida, porque sé que lo voy a ganar, porque ya sé que me voy a llevar a un juicio de muchos años. Entonces, sí tomo el asunto, sí lo litigo, pero ya sé que va a ser un juicio largo y ya sé que le tengo que decir a mi cliente, tenga paciencia. Y si aún así, con todas esas situaciones, el cliente desea seguir adelante, bueno, vamos contra el Estado. Pero sí, definitivamente los asuntos de responsabilidad patrimonial del Estado no debería de ser. Hay que empezar a crear también precedentes para que sean más ágiles, de poner los recursos. Este, pues yo soy de las que si ya tengo, por ejemplo, tengo una sentencia ejecutoriada, ¿no? Una sentencia firme, en donde dice el tribunal, para el cumplimiento de la sentencia tienen 4 meses. Entonces, ¿y eso qué? ¿Quién dice que debe de ser 4 meses cuando la sentencia dijo páguese de manera inmediata porque la persona está en un estado de vulnerabilidad? O sea, 4 meses es mucho tiempo. Yo sí promuevo recursos para agilizar. Trabajas más, pero lo más importante es que haces laboratorio jurídico y creas precedentes para que en adelante todos los abogados nos beneficiemos, ¿no? Bueno, si hay dos víctimas, voy a leer estas últimas dos preguntas y ya. Si hay dos víctimas con lesiones similares en un accidente de vehículo particular y la aseguradora paga el tope máximo de la póliza a una de ellas, se le puede mandar a la aseguradora por la otra víctima a la que no se le ha pagado. Depende de las condiciones generales, porque si la suma asegurada ya se agotó, cuando se le pagó a una, no va a haber manera de que le cobres porque la suma asegurada se agotó, pero hay que ver en sus condiciones generales sobre determinado hecho. Hay aseguradoras que cubren por evento y, y hay aseguradoras que cubren por beneficiario. Entonces depende mucho de tu póliza de seguro. Hay que echarle un ojo con lupa a las condiciones generales para saber qué tipo de seguro y cómo se cubre la responsabilidad civil. Este, Dice, si el daño se genera en la vía penal y se condena a la víctima a ir a otro causa legal distinto, no es revictimizar a la víctima del delito. Si se da el daño penal, se debe de hacer. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Y precisamente, mira, la reparación del daño no es un tema penal.
Déjenme, les platico un poco de esta historia. La reparación del daño tiene una connotación eminente civil. ¿Por qué lo pusieron en el Código Penal? ¿Por qué le impusieron la obligación al Ministerio Público de pedir la reparación? Porque no querían revictimizar a la víctima, o sea, no querían mandarla a otro proceso. Dijeron, pues ya está aquí, pues aquí que se le repare. En la práctica, ¿qué ha pasado? No se le repara absolutamente nada, porque por principio tiene que esperar a que el proceso penal condene al responsable para que dé lugar a la reparación del daño, ¿cierto? Entonces, eh, la connotación de la reparación del daño es eminentemente civil. Se quedó ahí para no revictimizar. Pero hasta en tanto los abogados no aprendan a pedir la reparación del daño en sede penal, va a seguir pasando lo mismo. O sea, vamos a seguir sacando a la víctima para involucrarla en un proceso civil porque no se están dando los resultados que deberían de darse en la materia penal. Ahí debería de terminar todo. Ahí debería de haber una indemnización adecuada, equitativa, proporcional al daño, pero no se está dando. Simplemente nos acaba de compartir el compañero, pues es que a mí me dijeron que 5.000 días y ya, y no pidas más. ¿Qué es eso? En una era de los derechos humanos. Entonces, lo que yo veo, pues es salvaguardar siempre los intereses de la víctima. Y si para hacer eso necesito irme a otro proceso, pues lo que más importa es eso. Máxime que en el proceso civil no necesito que haya una condena en el proceso penal, puedo ir en paralelo. ¿Trabajas más? Sí, pero obviamente obtienes mejores resultados. Este, dice, en el caso de una afectación económico, psicológico, académico y moral por parte de una institución a un trabajador y que existe la reparación del daño, ¿se puede hacer en la vía civil? No, si la institución pertenece al Estado, tiene que ser responsabilidad patrimonial del Estado, a menos que demandes directamente al responsable en lo particular, es decir, al funcionario público. Sí hay posibilidad de hacerlo vía civil si vas a demandar únicamente al funcionario público, pero si vas a demandar a la institución y esta institución pertenece al Estado, tiene que ser responsabilidad patrimonial del Estado, sí o sí. Bueno, chicos, ya he dado respuesta a todas las preguntas y vamos a dar por concluido esta sesión. Me dio mucho gusto verlos. Yo también los extrañé mucho. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por seguirme. Y los que no se han sumado al chat de Respondiendo al Daño, por favor, súmense. Ahorita Ale les va a poner la liga. Ya somos más de 600 personas. Normalmente ahí subo contenidos importantes en el tema de la reparación del daño, subo lo que vimos en la clase, se suma en las transmisiones para quienes no tuvieron oportunidad de verlo en este momento, la puedan ver más tarde o en la semana. Y bueno, con esto concluyo. Esto fue Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una servidora y amiga. Yo soy Marisol Martínez Reyes y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias a todos, que tengan excelente día. Hasta luego.